Escuchas un audio exclusivo de www.exitosfm.com. 11:35 de la mañana y bueno, hoy en esta agenda FIT pues vamos a ocuparnos también de esta situación del país que pues nos llega a tocar a todos los aspectos de la vida y uno de ellos tiene que ver con la ansiedad, esta ansiedad que nos toca, esa incertidumbre que, bueno, no sabemos qué va a pasar mañana, ni pasado mañana, ni el próximo lunes, y en muchos casos esos mismos estados de ansiedad nos lleva a comer mal, a comer cualquier cosa, a no alimentarnos como deberíamos hacerlo, y evidentemente queremos hablar con profesionales, con gente que sepa cómo combatir esos estados de ansiedad o cómo hacer para que esa ansiedad no termine convirtiéndose en un problema adicional a la hora de querer lograr una buena nutrición para nosotros y para nuestra familia. Y por eso hemos querido contactar a Ariana Araujo. Ella es nutricionista del método Coma. Su cuenta o la pueden contactar a través de @método-coma. Y la pregunta pues va por allí, Ariana, ¿cómo hacer en estos casos, en estos estados de ansiedad en la que estamos imbuidos todos los venezolanos, pues para no volvernos locos y para no empezar a comer lo primero que nos pase por delante y atentar contra nuestra propia salud? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Unai, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo hacer o qué comer en estos, o cómo combatir estos estados de ansiedad? Lo primero que yo les diría, que se lo decimos mucho a los pacientes de método Coma, es que deben mantener las rutinas. Recuérdense que no estamos de vacaciones. Que estemos en casa no significa que estamos vacacionando. Es decir, debemos cuadrar las horas en cuales nos vamos a despertar y las horas en cuales nos vamos a dormir. Si nosotros normalmente nos despertábamos a las 7 de la mañana, tratemos de levantarnos a esa misma hora. Si nos acostábamos a las 10 de la noche, tratemos de acostarnos a esos mismos horarios. Manteniendo esas rutinas, vamos a poder seguir el siguiente punto, que es mantener los horarios de comida, porque una de las cosas que la gente no está manteniendo son los horarios de comida. Si yo normalmente me levantaba a las 7 de la mañana y yo solía hacer el desayuno media hora después, entonces yo voy a tratar de mantener esos horarios. Si yo almorzaba a las 12, 1 de la tarde, voy a tratar de mantenerlo, igual los horarios de la cena. Si yo logro hacer esto, la ansiedad se va a mitigar. Pero si yo empiezo a comer a cualquier hora, es muy complicado mantener la ansiedad y por ende mantener el peso. Okay. Si a la larga no mantenemos el peso, vamos a empezar a sufrir de enfermedades crónicas del adulto como diabetes, hipertensión, porque estamos sometidos a un estrés pues por encima de lo normal y evidentemente no estamos comiendo lo que usualmente solíamos consumir. Otro de los puntos que para mí es vital y también siempre se los recomiendo a los pacientes es limpiar la nevera y la alacena, que esto es, básico para poder mantener una alimentación saludable. Si nosotros tenemos la casa y la nevera llena de tortas, de dulces, de chocolates, pues evidentemente eso nos genera muchísimo más ansiedad, porque es que ya nosotros sabemos que tenemos ahí ese alimento que es sabroso, que a todos nos provoca, y en algún momento del día vamos a ir como a saquear esa nevera o la alacena. Claro. Si nosotros ya hicimos previamente ese trabajo y tenemos alimentos saludables, bueno, si yo hago una meriendita además, pero me como una fruta, un yogur, puede ser alguna tortillita de maíz o algunas galletas de arroz, no habrá mayor inconveniente porque son alimentos que son saludables. El cuarto punto para mí, que es fundamental también, es cuando vayamos al mercado, colocar siempre alimentos que sean saludables, y fíjate que viene ligado con el punto anterior, que era el limpiar la nevera y la alacena. Para eso, cuando vamos al mercado, tenemos que planificar súper bien qué queremos consumir, porque la gente llega al mercado y con esta ansiedad que estamos manejando, vamos pasando por los pasillos y agarrando alimentos sin esa planificación, sin esa listica que nosotros solimos utilizar, sobre todo las mujeres. Entonces, lo ideal es decir, mira, yo me voy a ajustar a esta lista, a este menú que voy a preparar normalmente en estos días que estamos más en casa. Cuestión de que no consumamos o no compremos estos alimentos que vienen de paqueticos, estos que se abren rápidos y que se comen más rápido de lo que uno los abre. Incluso en alguna oportunidad, y corrígeme si no es así, en alguna oportunidad le escuché a algún nutricionista que era recomendable hacer mercado después de comer. No hacer mercado con hambre, porque cuando uno hace mercado con hambre,
compras lo primero y siempre es lo menos saludable Es así, que te encuentras es en aquel, ¿no? fundamental. Es fundamental ir al mercado con el estómago lleno, ¿ok? Porque así la cabeza nos funciona mejor. Uno dice, mira, esto no lo necesito, esto no me provoca, esto no es saludable, pero cuando uno tiene hambre, uno no piensa con la cabeza, sino con el estómago. Claro. Entonces, ay, bueno, y si me como esto, y si aprovecho, y esto salió a buen precio, y esto apareció, entonces uno empieza a consumir y a comprar alimentos que uno no los necesita. Aparte que aumentas muchísimo el presupuesto, porque eso es algo que todos estamos viviendo. Ahorita gastamos muchísimo más de lo que necesitamos y nos terminamos endeudando comprando alimentos que no necesitamos. Entonces hay que ajustarse a esa planificación, a esa lista, a ese menú que nosotros normalmente estamos ya planificando previamente, y bueno, con el estómago lleno es muchísimo más sencillo. Claro. Y otra de las cosas básicas para mí, para poder controlar la ansiedad en estos días que estamos viviendo, es buscar actividades que nos distraigan en casa. Los hombres, bueno, hay muchos que hacen carpintería, que tenían trabajos pendientes de pintar una pared. Las mujeres tenemos millones de cosas que hacer a veces en computadora. Los que tienen niños, sentarse con ellos, adelantar el trabajo que tenemos pendiente, acomodar un closet, cosas que uno como que las va dejando y generalmente las hace en esos periodos que uno tiene libre. Bueno, aprovechar en estos días que estamos más en casa para sacar estas tareas y así tener el cerebro ocupado y no estar todo el día en redes sociales, aumentando la ansiedad y por ende terminando en la cocina comiendo todo lo que tenemos ahí guardado. Además que en estos días las redes sociales con el rancho de banda que tenemos de internet, entonces está muy malo, entonces la cosa se complica más todavía porque no tenemos la conexión que queremos y todas esas cosas van generando todavía más ansiedad, ¿no? Exactamente, porque es que una cosa va ligada a la otra. Claro. Y la gente cree que, bueno, que emocionalmente comemos es con la cabeza y realmente no comemos con la cabeza, comemos con las emociones, con lo que estamos sintiendo. Cada vez que se genera una noticia que a todo el pueblo venezolano le llama la atención, en cuestión de unos 15 minutos la mayoría está en la cocina, abriendo la nevera, porque tratamos de mitigar esa ansiedad con algún alimento. Claro. Recuérdate que los alimentos generan en nuestro cuerpo muchas sensaciones de felicidad, de tranquilidad. Entonces la gente busca calmar esa ansiedad con algún alimento. Ya sabiendo esto, uno dice, mira, yo no puedo estar cada vez que haya alguna noticia comiéndome algo. Entonces, bueno, ya uno piensa más, uno se relaja, uno ve menos redes sociales, uno tiene en la casa y en la cocina alimentos que sean más saludables, cuestión de que, bueno, si te saliste, no es igual salirte con una fruta que salirte con una torta. Claro. Una fruta tiene alrededor de 60 calorías, una torta, un pedazo de torta, tiene alrededor de 600 calorías, ¿okay? Y son calorías que provienen de fuentes diferentes, ¿okay? Una nos aporta vitaminas, minerales, fibra, la otra nos aporta azúcar, grasa, colesterol. Entonces son dos cosas que no podemos comparar. Y previamente, como sabemos que estamos en una época difícil, diferente para todos los venezolanos, hay que, bueno, planificar todo esto y decir, es algo que va a pasar porque no podemos pasar toda la vida como lo estamos viviendo ahorita, y pensar en función de eso, ¿okay? Pensar en función de ver la parte buena que nos viene a todos, ¿okay? Y no quedarnos centrados en el problema y consumiéndonos esa ansiedad que nos está generando el momento que estamos viviendo. Sí, porque lo que puede pasar es que cambie la situación externa, digamos, la situación política, la situación de nuestro alrededor, y nosotros nos quedemos con unos problemas cardíacos, con una obesidad, con una hipertensión o con otros males que eso sí nadie nos lo va a resolver ni se resuelve con un decreto. Eso es lo que vamos a tener que resolver nosotros cada uno con nuestra individualidad. Ahora, ¿hay algún, producto, algún alimento que nos pueda ayudar, no sé, comer palitos de celery, comer palitos de zanahoria, tomar infusiones, no sé, que de alguna manera pudiera colaborar en esos momentos, no te digo tomar café, porque estamos hablando de cosas exóticas, pero hay quien, por ejemplo, le puede dar por tomar alcohol. Entonces, claro, son ya medidas mucho más agresivas contra el cuerpo, pero ¿qué podríamos también, digamos, como sustituto para esos momentos de ansiedad que nos distraigan, pero que a la vez
Sí, digamos, que no te generen exacto, sí, que no te genere tantas daño. consecuencias en tu Exactamente. organismo. Sí. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer que básicamente para nosotros en Método Coma nos interesa que ese alimento que se están consumiendo, aparte de que sea saludable, que sea sabroso, Claro. que ustedes lo disfruten. No es igual comerte el palito de zanahoria solo a que agarres un yogur natural y le licúes un poquito de ajo, un poquito de albahaca y hagas como si fuera un pesto en base de yogur. Entonces, bueno, te comes esos palitos de celery y de zanahoria con este dip de yogur con un sabor sabroso a albahaca, entonces lo vas a disfrutar muchísimo más, ¿ok? Porque ¿qué es lo que pasa cuando no disfrutas el alimento? Bueno, te comes la zanahoria y al rato vas y te comes otra cosa que también te provocaba, entonces estás comiendo el doble. Claro. Pero cuando preparas algo que es muy sabroso, bueno, mitigas la ansiedad. Otra opción que es muy utilizada por nosotros los nutricionistas son las cotufas hechas en casa con el maíz que vendían cuando nosotros estábamos chiquitos. Sí. Lo puedes poner en una ollita o los puedes poner en el microondas en una bolsita de papel, les pones 3 minutos y se hacen perfectamente sin nada de grasa. Otra opción, puedes utilizar cualquier tipo de infusión, ¿okay? Fría o caliente, y las puedes tener en la nevera o bueno, la preparas en el momento. Puedes utilizar los consomés. A ese consomé se le puede poner cualquier tipo de vegetales, le puedes poner zanahoria, champiñones si los consigues en el momento. Sí. Puedes poner fideitos, ¿okay? Que es una comida que es saludable pero que produce muchísima saciedad. Puedes utilizar gelatinas light, puedes hacer helados de jugos de fruta, ¿okay? O puedes preparar igual un poquitico de agua y le pones la fruta en cubitos y los tienes en la nevera como helado. Tú pasas más tiempo consumiéndote un helado saludable a tomarte un vaso de jugo. Claro. Entonces te va a producir muchísimo más saciedad a que te tomes un vaso de jugo que no produce saciedad y que tú te lo puedes tomar en cuestión de segundos. Incluso puedes pasar 5 segundos tomándote un jugo. Podría servir incluso hasta como una actividad para entretener, sobre todo si hay niños, Claro. si hay adolescentes. Bueno, vamos a preparar entre todos este plato y ocupas un poco el tiempo. Que eso también en estos casos, cuando ha habido, por ejemplo, estos paros de estas últimas 48 horas o cuando se plantean trancones, ese tipo de cosas donde, bueno, también los muchachos, los niños no tienen opciones que hacer y el aburrimiento los está matando porque no hay chance de salir a jugar con los amiguitos, no de ir al club, o de ir a pasear, lo que sea. Entonces hay que tenerlos ocupados en cosas también y que sean saludables y que ayuden también a preparar esas comidas ricas y sanas. Claro, y que en el momento donde tú te pones creativos y utilizas alimentos que sean saludables, ellos también están aprendiendo un buen hábito, que no es abrir la nevera y comerse algo que viene de paquetico, sino decir, mira, en mi casa se comía frutas, en mi casa se comía vegetales, en mi casa se cocinaba, ¿okay? Porque últimamente eso ya se está perdiendo, la gente compra absolutamente todo en la calle ya hecho y eso es lo que están aprendiendo las nuevas generaciones, pero qué chévere que en tu casa tú digas, en mi casa mi mamá se sentaba a cocinar, en mi casa mi papá ayudaba a mi mamá a cocinar. Entonces son hábitos que nosotros podríamos transmitir a nuestros hijos. Recuérdense que la nutrición no es solo lo que entra en la boca, es todo lo que empieza desde el momento donde tú obtienes el alimento en el mercado. Yo fui, compré alimentos saludables, los cociné, me senté en familia y consumí esos alimentos, hablé en la mesa. Todo eso es lo que implica la nutrición, porque creo que básicamente en los últimos años nos hemos enfocado solamente en los alimentos que son sanos y en los que no son sanos. Y todo lo demás que implica la alimentación lo dejamos a un lado. Entonces, bueno, podríamos hacer hasta una comida en la casa y tocarle la puerta al vecino, porque, bueno, estamos todos trancados en nuestras casas, viviendo situaciones de estrés altamente preocupantes para todos, pero ni siquiera nos tomamos el tiempo de tocarle el timbre al vecino y decirle, bueno, te invito a comer algo sencillo, pues algo que no te haga gastar un dineral, pero tú podrías decir, mira, vamos a tomarnos un té y comernos una fruta, pero te sentaste a hablar con otra persona y te distraes un poco la mente y la ansiedad también se puede mitigar de esa manera. Hay muchas alternativas que podemos hacer y no quedarnos trancados en casa leyendo redes sociales y comiéndonos los problemas. Sí. Hay que además aprender a vivir con la circunstancia que nos está tocando. Lo cual no quiere decir que nos convirtamos en conformistas ni que la aceptemos de buen grado, pero bueno, no. Es la situación que tenemos y tienes que lidiar con ella. Y tratar de ser felices y manejarla, no dejarte llevar por estas circunstancias. Que en muchos casos no depende de nosotros tampoco, ¿no? Y probablemente pensar que la mejor manera de poder llegar a un futuro mejor para todos
era viviendo esto que estamos viviendo, ¿ok? Se escucha muy duro, pero necesariamente teníamos que pasar por este proceso de limpieza general que estamos viviendo para llegar a un momento mejor, ¿ok? Y todo esto implica alimentarnos mejor, tener buenas relaciones en casa, con los compañeros del edificio, cuando vamos al mercado, elegir bien los alimentos. Son muchas cosas que nosotros estamos aprendiendo en esta temporada que estamos pasando, porque ha sido un año bien diferente y yo creo que de muchos aprendizajes para todos los venezolanos. Y nada apunta a decir que esto se va a resolver en corto tiempo, así que vamos a empezar a Claro que engrasar sí, las claro. herramientas para seguirlo manejando durante un buen tiempo. O sea que, Así mismo va a ser, así Señor. mismo va a ser para todos. Ya vamos a ver la luz. Estamos cerquita aunque no lo creamos. amén, que así sea. Ariana Araujo, nutricionista del método Coma, se pueden comunicar con ella. Bueno, ¿hay alguna página, hay algún sitio Sí. donde podemos ver, por ejemplo, esta receta Sí. que nos estás recomendando o donde tener algún tip, alguna cosa adicional? Estamos en todas las redes sociales bajo el nombre @métodocoma. En Instagram también estamos @métodocoma for men. Todas las redes sociales las respondo yo, Ariana Araujo. Perfecto. Y la vía más rápida de contactarme siempre es por Instagram. Mensajes Ok. directos, respondo absolutamente todo. Y también tenemos la página web que es www.metodocoma.com/web. Bueno, ahí tienes toda la información para que te puedas comunicar con Ariana Araujo, nutricionista del método Coma. Muchísimas gracias, Ariana, por habernos dado estos Gracias a minutos. ustedes. Súper útil Y toda la saludos, recomendación. Claro que sí. Muchísimas gracias.